Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según el país en donde nos observan en estos momentos, en el marco de la celebración de la Semana Latinoamericana del Orientador. Mi nombre es Diana Marcela Méndez, les saludo desde el hermoso país de Colombia y hoy tenemos acá dos invitados extraordinarios y maravillosos que nos acompañan desde Panamá y México. Voy a presentarlos. En primer lugar tenemos a la doctora Mixela Elizabeth Salazar, que nos acompaña del bello país de Panamá. Ella es doctora en educación, con énfasis en orientación educativa, magíster en orientación y consejería, en psicología clínica y psicoterapia integrativa y en docencia superior. Actualmente se desempeña como docente especial 1 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Panamá y asesora técnica de la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación y psicóloga clínica a nivel privado. Doctora Mixela, bienvenida. Muchas gracias. Saludos cordiales a todos los oyentes y el auditorio que está presente. Muchas gracias. Bueno, por otro lado, nos acompaña el maestro José Manuel Ortiz de México. Él es psicólogo educativo de la Escuela Normal Superior de México, maestro en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuatitlán, me disculpan si no pronuncio bien, con un diplomado en Administración de Organizaciones por el Instituto Politécnico Nacional y certificado como evaluador de competencias por el CONECER CEP de México. Actualmente también hace parte de una organización que es la AMPO, la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación. Bienvenido, maestro José Manuel. Muchísimas gracias, maestra Diana Marcela. Y un saludo también a Marcela Elizabeth. Vamos a compartir algunas experiencias y pues también un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando desde México, desde esta República Mexicana y en especial desde la Ciudad de México, capital de la República. Saludos a todas y a todos. Muchísimas gracias. Vamos a empezar como haciendo un recordatorio, una invitación a la historia, a ese recordar lo que ha sido la construcción de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación RELAPRO, de la cual hago parte junto con mi compañera Aliria venezolana en la Secretaría de Asuntos Académicos. ¿Qué recuerda cada uno de cómo ha sido como ese proceso de construcción colectiva? ¿Por qué pensarnos en trabajar en una red de orientadores a nivel latinoamericano? Bueno, en el caso mío, pues yo creo que yo soy de las últimas que entró a RELAPRO. Entré en 2017, si no me equivoco, y fue a raíz de un Congreso Nacional de Orientación, donde buscando pues expositores, contactamos a RELAPRO y trajimos a 3 miembros de RELAPRO y pues hubo la oportunidad del intercambio de experiencia entre países, entre profesionales latinoamericanos. Fue buena la experiencia y obviamente a partir de allí el Colegio Nacional de Orientadores de Panamá empezó a ser parte de RELAPRO. O sea que relativamente nuevo, han habido bastantes cambios. Yo quiero felicitar a RELAPRO por esta nueva dinámica, diríamos, de organización, donde estamos teniendo una participación de país y donde se está permitiendo pues el intercambio de experiencia, la construcción del conocimiento se hace más interesante cuando trabajamos juntos en búsqueda pues de nuevos significados, de nuevas acciones, de nuevas políticas públicas en nuestros países.
Y me parece que es muy bonito este intercambio, este compartir. Creo que, y quiero felicitar a todos los compañeros y miembros de Relapro por estas nuevas iniciativas, ¿no? De construir juntos en pro de una orientación latinoamericana científica, porque hacia allá es que todos debemos de caminar, a hacer que la orientación sea sistemática y que sea científica. Muchas gracias, doctora Marcela. Maestro José. Sí, con respecto a nosotros en México, pues tenemos conocimiento de Relapro prácticamente desde su fundación. Una de nuestras compañeras, la doctora Gabriela Cabrera, formó parte precisamente de la primera mesa, podríamos llamarla así, mesa directiva de Relapro. Y desde entonces pues, hemos tenido contacto a través de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación con Relapro, o sea, la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación. El intercambio ha sido permanente en cuanto a las posibilidades de hacer eventos, de intercambiar conocimientos, experiencias sobre todo, experiencias y participar en algunas de las investigaciones que Relapro ha fomentado en los últimos años. Esto nos ha permitido también a la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, pues contactar a muchísimos profesionales de la orientación en Latinoamérica y también lograr que participen en nuestros eventos que cada mes hacemos a nivel ya ahora internacional, gracias a las plataformas como Zoom, y que nuestra asociación tiene como costumbre, ya como una parte de nuestro trabajo cotidiano, realizar una sesión académica el último sábado de cada mes. Esto ya se ha vuelto una tradición de nuestra asociación y en estos eventos, en estas sesiones académicas, pues han participado muchísimos profesionales que forman parte precisamente de Relapro. Y hemos podido intercambiar con ellos también muchas experiencias. Contamos con una pues un repositorio, un canal de YouTube en donde tenemos pues constancia mediante las grabaciones de las sesiones académicas. Los invitamos a consultar este canal de YouTube de la AMPO. Bueno, pues hasta aquí creo que me excedí, pero es el tiempo, pero bueno, agradezco Ahí vamos que me bien tranquilos. permitan comentar todo esto. No, para eso estamos. Como decía Mixela, esta es una junta que ha abierto las puertas precisamente para eso, para esa construcción, para ese compartir, que sabemos que no es fácil, la construcción colectiva no es fácil, además que venimos como de un legado y de una tradición de la competencia, de la competitividad, de reñir con el otro, de esos egos a veces malsanos en nuestra carrera profesional, y estamos entrando como, creo que especialmente la pandemia nos ha recordado eso, ¿no? Que venimos con una misión especial a esta vida y que esa misión no es posible concretarla ni consolidarla en solitario, ¿no? Que es un llamado también a la construcción colectiva y a poner esos dones y talentos al servicio de los otros, en este caso de nuestros compañeros y de nuestros colegas orientadores, pero también recibir
esas luces de esos dones y de esos talentos que tienen nuestros colegas. Entonces, maravillosa la invitación que nos hace y para eso estamos. Quisiera que, bueno, con todo esto que hemos vivido, especialmente desde la pandemia, nos preocupa un poco desde Relapro el aumento, por ejemplo, en las cifras de suicidios de jóvenes, adolescentes y personas adultas en nuestros países. Aparte de eso, y pues bueno, todo este tema que hemos venido escuchando a través de las redes, de nuestros países, el tema de la consolidación de la cuarta y especialmente la quinta revolución, que hace un poco más de referencia a esa inteligencia artificial. Quisiera quisiéramos conocer desde Relapro cuál es la posición que tienen ustedes como representantes de la orientación en sus países frente a esos retos y desafíos que tenemos como orientadores. Bueno, en el caso mío, pues de Panamá, porque es la experiencia que hemos tenido en Panamá, pienso que el COVID-19 pues fue como nos trajo nuevas oportunidades de meternos, introducirnos en el tema de la tecnología, de hacer uso de herramientas que antes no usábamos, como son todas estas plataformas como el Meet, el Zoom, el Team, todas las wikis, nos hizo un llamado a que teníamos ya que tener ciertas competencias tecnológicas, pero también nos hizo un llamado de que tenemos que desarrollar competencias también socioemocionales y transversales. En la pandemia, pues obviamente estábamos acostumbrados a cambiar de sistemas y esa interacción de sistemas nos mantenía ocupados y diríamos que había momentos en que uno podía intercambiar con otras personas situaciones que uno vivía. En tiempos de pandemia, pues obviamente hubo que sobrevivir en un solo sistema, en el sistema familiar, y fue agobiante para muchas personas. Creo que allí nos dimos cuenta que hay que trabajar más en el tema de las competencias socioemocionales. Pienso y estoy convencida y he participado en muchas mesas técnicas donde nosotros mismos como orientadores, como docentes, porque yo me considero docente también, que aquella persona que tiene el rol y el papel de orientar, de construir el conocimiento, debe fortalecer esas competencias socioemocionales, porque no podemos dar lo que no se tiene, y si tenemos competencias socioemocionales, pues a través del modelo impactamos y otros aprenden las competencias socioemocionales. Pienso que esas debilidades, esos niveles de competencias no desarrollados entre las personas, la falta de empatía, la falta de prosocialidad, pero ese es un tercer nivel de competencias socioemocionales, pero nadie puede dar empatía si no tiene autoconocimiento, si no tiene autoconciencia, si no tiene autogestión de la emoción. Entonces, obviamente nos dimos cuenta que tenemos que trabajar y fortalecer dichas competencias. Nuestros jóvenes necesitaban de docentes que tuviesen esas competencias. Entonces, la tecnología sumado a carencias en las competencias socioemocionales fue un gran reto. Creo que hay personas que todavía no lo han superado. En la clínica, pues todavía yo, en la práctica clínica, me toca ver personas que todavía traen esas secuelas de la pandemia. Y obviamente cuando empiezo a buscar la historia clínica y la situación, llegamos a la pandemia y ahí está el nudo que tenemos que destrabar. Entonces, tenemos que estar preparados porque no sabemos, esperemos que no haya más pandemia, pero no sabemos los desastres naturales que pueden haber en nuestros países, no sabemos si habrán nuevas pandemias en nuestros países, porque también los temas bélicos han cambiado, se han hecho más, diríamos que tienen otros sistemas
que ya no es con armas nucleares, sino ahora armas biológicas. Y nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos, de cómo el mundo globalizado ha ido cambiando y cómo podemos hacer que ese mundo globalizado en realidad sea un mundo que se adapte a mis necesidades también. Porque tampoco podemos hacer que el individuo se adapte a un mundo y que el mundo que tenemos no hagamos que sea mejor para nosotros. Entonces es como de un dar y recibir. Construimos juntos el mundo que merecemos, pero a la vez yo tengo un compromiso social de trabajar por ese mundo que todos merecemos. Entonces creo que hay temas pendientes que debemos fortalecer a nivel de la orientación. En el caso particular de Panamá, pienso que hay que fortalecer la columna vertebral de las competencias socioemocionales. Pienso que hay que fortalecer la columna vertebral de adaptarse a los cambios tecnológicos. Y el otro tema también que ha empezado como a tomar mucha, diríamos, a manejarse con rapidez y que todavía yo veo que hay orientadores que desconocen, es el tema de enfoque de derechos humanos, por ejemplo, de las personas con discapacidad, porque también tenemos que dar una orientación en equiparación de oportunidades para todos los estudiantes, para todos los docentes, para todos los padres de familia, para todos los miembros administrativos. Entonces no podemos enfocarnos solo en estudiantes, tenemos que ver a todas las personas que están inmersas en los sistemas educativos de nuestros países. Bueno, eso es lo que puedo decir. Si hay algo más que deseas dentro de lo que les propuse, pues con mucho gusto les respondo. Muchísimas gracias. Bueno, acá es como conjugar, ¿no? Una palabra que me gustó mucho es ese equilibrio que tú planteabas entre el dar y el recibir, que de alguna manera también ese equilibrio que debemos tener entre la tecnología y la socioemocionalidad. No creer que la tecnología es un rival para nosotros los seres humanos, pero sí estar conscientes de que eso es lo que no nos va a reemplazar. La inteligencia artificial no va a reemplazar nuestra parte socioemocional, afortunadamente, y es una invitación también a abrazar y encontrarnos en nuestras diferencias, en ser más incluyentes, una apertura, lo cual implica tener un autoconocimiento, un desarrollo de nuestra autoconciencia y especialmente de amar como esa aceptación incondicional del otro, pero no puedo llegar a una aceptación incondicional del otro cuando yo no me he permitido tener una aceptación incondicional de quién soy yo como persona, con mis luces y mis sombras. Extraordinaria intervención, doctora Misela. Maestro José Manuel, frente al tema, ¿qué nos podría usted compartir desde su experiencia como orientador, desde la organización de AMPO en ese ejercicio académico en que han incursionado a raíz de esta situación que nos trajo la pandemia y especialmente desde su experiencia como orientador en México? Sí, con mucho gusto. Miren, aquí en México, yo quisiera, antes de vertir la opinión, quisiera contextualizar un poco. Yo estoy en AMPO, pues como parte precisamente ahora del Consejo Asesor y antes como parte de la mesa directiva. Tengo una mirada global de lo que es la orientación en México a través de la AMPO, pero también tengo una mirada ya muy concreta a través de la Escuela Normal Superior, donde soy profesor de la licenciatura en Psicología Educativa. En esta licenciatura formamos orientadores educativos que pretendemos que trabajen en las escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria en nuestro país.
a través de esta licenciatura, yo imparto las asignaturas de acercamiento a la práctica profesional. Es decir, soy maestro de prácticas, por decirlo de esa manera. Y en este contexto, pues estoy en contacto directo con escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces, percibo lo que pasa en cuanto a los retos que tiene la orientación educativa en estos niveles educativos. Miren, antes de la pandemia, voy a referirme a la educación secundaria en especial. En educación secundaria teníamos problemas muy claros, muy precisos. Uno de ellos, pues, eran los embarazos no deseados. Otro más era el aspecto de las adicciones. Teníamos muchos problemas de adicciones ya en las escuelas secundarias y también se presentaban muchísimos problemas ya de violencia en todas sus formas. Violencia, ¿sí? Esto empezó también a cambiar con cuestiones de sexting, es decir, el uso de las redes sociales para hacer bullying o para intercambiar pues imágenes personales de tipo sexual. Todo esto cambió con la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Se detuvo. Las cuestiones de violencia, pues ya no, como no teníamos alumnos en los planteles, pues esto ya no ocurrió, ¿no? Sin embargo, sí, a través de los medios, de las redes sociales, se fomentaron el bullying, pero el bullying a través de los medios como en este caso el Facebook, también el WhatsApp. Se fomentó este aspecto. También veíamos que las cuestiones sexuales, pues ya no teníamos embarazos no deseados, pero sí había problemas de exhibicionismo y hasta cierto punto también, pues problemas que repercutían en las familias, porque las familias se daban cuenta de lo que estaban haciendo los chicos, enviando fotografías pues con desnudos o con cosas que entre ellos intercambiaban. ¿Cómo pudimos contener esto? Pues utilizando precisamente los medios para hacer talleres y conferencias con los padres de familia directamente para informarles y para darles elementos de prevención para todo este tipo de cuestiones. Después de la pandemia ha ocurrido algo que sí nos ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué pasa cuando los alumnos regresan a las aulas? Pues resulta que los vemos con necesidades de intercambio de todo tipo entre ellos. Vamos, muy activos en cuanto a la parte sexual, en cuanto a la parte de trato, sobre todo un trato respetuoso, un trato entre ellos violento. Detectamos muchísimos casos ya de violencia entre las chicas, no entre los chicos.
chicos, entre las chicas, ¿sí? Violencia muy, digamos, grave, al grado tal que ha habido, pues, ya casos en donde una chica ha golpeado tan fuerte a la otra que le ha propiciado la muerte. Tenemos este tipo de casos y ese a lo que nos enfrentamos ahorita en orientación, ¿sí? Y en educación secundaria, ¿eh? Lo que es el nivel de educación secundaria, esto es entre chicos, adolescentes, entre los 12 y los 16 años. Sí, en este momento, pues, en la tecnología lo que ha permitido es precisamente que todo este tipo de acciones de violencia, sobre todo, se den a conocer porque todas las peleas callejeras o dentro de la escuela que se llevan a cabo son grabadas y de inmediato o hasta en vivo están siendo transmitidas, ¿sí? Esto es lo que hemos encontrado, esa es la forma en la que están utilizando los chicos ahora los celulares y las redes sociales. Em, Se intercambian también entre ellos retos con respecto a qué hacer para divertirse o para arriesgar la vida, ¿eh? Esto también ha sido ya muy frecuente y lo vemos con mucha frecuencia en las escuelas. Em, la, los orientadores en las escuelas secundarias se enfrentan a esto cada vez más y más y más fuerte. Esta mañana tenemos el caso de una chica muerta en el patio de una escuela secundaria. Supuestamente que se arrojó desde un segundo piso después de haber tenido una crisis emocional. ¿Qué se hace a nivel de sistema educativo? Bueno, a nivel de sistema educativo, en el 2018 se incorporó en los planes de estudio de la educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, se incorporó la educación socioemocional como un espacio curricular. Esto permitió que en 2018-19 se pudieran hacer algunas actividades para propiciar precisamente el desarrollo de habilidades socioemocionales y ya incorporado como un espacio curricular, pues se formaron a los maestros. Aquí desafortunadamente las autoridades no han logrado entender que este espacio de educación socioemocional tiene que ser manejado por especialistas. Sin embargo, las autoridades pretenden que lo manejen, pues ahora sí que cualquier maestro, no importa la formación que tengan. Esto, pues, evidentemente que es un grave problema porque cada quien entiende la educación socioemocional de diferente forma y la manejan con muy escaso profesionalismo. Este es también uno de los problemas porque, pues para atender todas estas problemáticas que antes les mencionaba, la base está precisamente en la educación socioemocional, según lo entendemos nosotros. Y esto es en lo que estamos buscando enfatizar ahora, precisamente la formación de profesionales en educación socioemocional para que sean quienes contribuyan a atender toda esta problemática que está presentando en las escuelas, ¿sí? Es urgente que acá en México se fomente la formación de especialistas en educación socioemocional y a los mismos orientadores que están en las escuelas, orientadores y tutores, se les profesionalice en este campo. Creo que eso es una gran necesidad
urgente ya en este país, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, pero este es un tema verdaderamente importante en nuestro país, en la Ciudad de México principalmente. Bueno, lo vemos en todas las ciudades, pero en donde yo tengo mayor contacto, mayor conocimiento es precisamente aquí en la Ciudad de México. Por esa relación que tengo directa con las escuelas, tanto de jardín de niños como primarias y secundarias. Y también por la relación que tengo con la formación de psicólogos educativos que esperamos trabajen en orientación educativa o en educación especial, que es quien en las escuelas atiende a los alumnos con problemas de aprendizaje. Muchísimas gracias, maestro José Manuel. Creo que nos ha hecho una invitación a ver los problemas como oportunidades, ¿no? Como oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de transformación para nosotros como orientadores. Una invitación a hacer una orientación desde la vida y para la vida, ¿no? Por toda esa situación que creo que no es ajena a los países en donde estamos y conformamos esta red latinoamericana de profesionales de la orientación desde México hasta la Patagonia Argentina. Podíamos compartir la semana pasada en la reunión de junta, como en Brasil también, en Curitiba, donde está la compañera Luciana, también se han presentado situaciones de violencia y situaciones de violencia generadas a través de retos en las redes. Entonces, una invitación también a trabajar de que las cosas en sí no son malas, es el uso que nosotros le damos como seres humanos lo que las convierten en herramientas adecuadas o inadecuadas para salirnos un poco de esos términos de bueno o malo. Y es ahí donde una de las cosas que debemos hacer como orientadores en nuestro papel, valga la redundancia, de orientar, es precisamente en esa autoestima, en esa autoimagen, en ese autoconcepto que nos mencionaba hace un rato la doctora Mixela, en el sentido de poner como esas barreras y tener unos ejercicios y unas dinámicas de autocuidado para esas situaciones que se presentan de acoso escolar. Pienso que también en esas dinámicas de autocuidado, pues esencialmente entramos nosotros como orientadores, lo mencionaban los dos, porque se debe tener una ética, hacerlo con ética y con profesionalismo y no cualquiera puede hacerlo. Tenemos que ser conscientes de esa preparación consciente y genuina para abordar esas situaciones que se nos presentan y que de alguna manera se alejan un poco de la realidad que nosotros vivimos en esa etapa de adolescencia y juventud, cuando estábamos formados en nuestras instituciones, en nuestros países, pero también se aleja de ese marco de nuestra formación como profesionales en los diferentes países, recordando un poco que el ejercicio del orientador no es uniforme en nuestra América Latina. Hay países que tienen licenciatura con mención en orientación, pero hay otros países en donde diferentes profesionales podemos ejercer la orientación, como en el caso de Colombia, en donde en mi caso particular, como trabajadora social, he ejercido la orientación, pero también puede ser ejercida por psicólogos, por psicopedagogos, entonces, y en otros países también es ejercida por profesionales de las ciencias humanas, pero también de las ciencias de la salud. Entonces, un llamado a hacerlo con responsabilidad como parte de esa vocación y de esa elección profesional que cada uno de nosotros hemos hecho. Quisiera pues invitarlos a que hagamos una pequeña reflexión de por qué estar en red, por qué es importante para un orientador en Latinoamérica hacer parte de esta red latinoamericana de profesionales de la orientación, RELAPRO, porque es importante nutrirnos de ejercicios de formación académica como los que está haciendo de manera mensual y muy puntual, como nos lo compartía el maestro José Manuel en México a través de la AMPO. Y cómo, ¿por qué? ¿Por qué es importante hacer parte de una red? Bueno, pues el primer punto sería que al poder intercambiar experiencias y conocimientos,
entre nosotros, los orientadores, los que de alguna manera estamos involucrados en estas tareas de atención a adolescentes y a niños y jóvenes, yo creo que nos permite, por un lado, tener una visión más amplia de nuestra propia formación, de nuestras tareas, y también nos permite aprender de los demás, aprender entre nosotros mismos. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo un intercambio de experiencias y pues yo estoy aprendiendo definitivamente de lo que ustedes están diciendo, y seguramente a ustedes también les pasa lo mismo. Es decir, lo que logramos con todo esto es una comunidad de aprendizaje, como decimos por acá, en donde todos aprendemos de todos y en donde lo que uno sabe lo comparte y el otro dice, eso me gusta, puedo aplicarlo o me puede servir, ¿sí? Yo no sabía que esto pasaba allá, y se parece a lo que pasa acá, pero nosotros lo atendemos de esta otra manera. En fin, creo que hay esa gran posibilidad que una red como esta nos permite, ¿sí? Y bueno, pues yo señalo aquí las experiencias de los años pasados con Relapro, como también constantemente Relapro tenía eventos uno tras otro, en donde yo la verdad siempre he estado atento y estoy buscando participar siempre en todo ello, porque siento que me fortalece profesional y humanamente. Bueno, en el caso mío, bueno, yo coincido con mi colega, en que uno de los aspectos más importantes es que nos permite contar con una comunidad de aprendizaje, donde podemos construir el conocimiento y podemos involucrarnos más en la investigación como una actividad científica para establecer nuevos modelos de orientación o una nueva proyección de la orientación en nuestros países. Lo más bonito es que esto se va a hacer de manera colectiva y donde todos nos sentimos parte de esa construcción del conocimiento. Así que ese es uno de los temas por los cuales considero importante. El segundo, que nos permite analizar las políticas públicas de nuestros países en torno a los planes, programas y proyectos de orientación que se desarrollan, las debilidades y fortalezas de los mismos, cuáles de esos planes, programas y proyectos se convirtieron en buenas prácticas, cuáles fueron las debilidades que encontramos en el camino, y así nos damos cuenta y analizamos de cuáles serían las oportunidades de mejora que pudiéramos tener y cómo pudiésemos contextualizar esas políticas públicas en nuestros países. Lo otro, tener una nueva visión de la orientación, una orientación no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, una orientación donde compartimos donde damos y recibimos en ese intercambio, y donde nos convertimos en mejores personas también, porque al interactuar con otros colegas de otros países, dice que tenemos que saber comunicarnos, y en ese saber comunicarnos pues también aprendemos, y ese comunicarnos con otros compañeros también crea nexos diríamos, nexos generacionales, nuevas oportunidades profesionales. Yo te conocí a ti, Marcela, allá en República Dominicana, fue que intercambiamos más y hemos creado una linda amistad. Entonces, esto también abre nuevas puertas, nuevas conexiones
para intercambiar conocimientos en otras áreas fuera de la comunidad de Relapro. Y por último, como decía nuestro compañero, aprender a ser mejores personas también, porque en el camino no podemos cambiar lo que está alrededor nuestro si nosotros mismos no nos comprometemos con el cambio, y tenemos que ser mejores personas. Uno tiene que saber cuáles son los límites sanos que hay que establecer en el camino, cuándo puedo avanzar, cuándo tengo que parar y dejar que otros avancen, cuándo juntos tenemos que caminar. Y esto es importante, pues creo que ser parte de Relapro es una gran oportunidad para todos los orientadores de la región de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Bueno, ahorita escuchándolos a los dos me inspiraba y recordaba que uno de los íconos de la orientación ha sido el faro, ¿no? Como ese faro que ilumina y que permite como que esos barcos no se pierdan, no encallen y lleguen como a buen destino. Y acudiendo como a esa metáfora del faro, me permitiría sintetizar un poco lo que nos han aportado con respecto a por qué hacer parte de una red y ser parte de una red como Relapro. Y considero que esa luz siempre ha sido como algo en lo que estamos tomando un poco más de conciencia en las últimas décadas, yo digo, que es a vernos un poco más dentro de nuestra riqueza, de pronto por haber sido países conquistados de pronto en la mayoría por españoles, tenemos de alguna manera una concepción muy limitada de lo que somos y de lo que tenemos. Tenemos como una mentalidad un poco empobrecida de que nos tienen que dar. Y aquí la invitación es a tener nuevamente ese equilibrio entre el dar y recibir, pero yo no puedo dar de aquello que no tengo, o no puedo dar de aquello que no reconozco que tengo. Entonces, esa metáfora del faro de luz nos permite eso, reconocernos que acá hay una gran riqueza dentro de nosotros mismos, que de pronto no tenemos que centrarnos en publicaciones, en investigaciones que de por sí son buenas y que dan el origen a la orientación, como las norteamericanas, como de pronto todo el tema del desarrollo que se ha hecho de la socioemocionalidad en España, particularmente en toda Europa, sino que también nos hemos venido un poco adentrando en nuestras raíces ancestrales de acá como pueblos indígenas que tenían esa concepción del bienestar, que tenían esa concepción del bien vivir, del buen vivir, ¿no? Que es a lo que nos invita, a atendernos nosotros, a vernos nosotros, a cuidarnos nosotros, a darnos nosotros para poder dar y recibir hacia afuera. Y es una magnífica invitación a esa construcción en donde uno de los temas que nos recuerda es por qué elegimos ser orientadores en cada uno de nuestros países. Y creo que una de esas cosas es porque tenemos esa capacidad de ver esa luz por encima de las sombras en el otro, que tenemos esa capacidad de animar, que tenemos esa capacidad de escuchar, que es el aspecto esencial y maravilloso, y de comunicar, de pronto tomar todas esas cosas que estamos escuchando del otro y transformarlas un poco para que se conviertan en un reto, en un desafío de transformación permanente. Una palabra que ha estado acá muy en boga después de la pandemia ha sido la de reinventarnos, ¿no? De reinventarnos como seres humanos, pero también reinventarnos profesionalmente. Y yo agregaría aquí otra metáfora, pues esa metáfora de la brújula que está ahí como en el lema, y pues una invitación a todos los participantes de la red, en que les anticipo, próximamente vamos a generar como un concurso para construir entre todos ese mejor ícono que nos represente en este momento histórico de nuestros países, de nuestra bella Latinoamérica, que nos incluya a todos. También como mirar un poco la metáfora de la mariposa, ¿no? Esa metáfora de la transformación, porque ese es el papel de la orientación, ese es el papel en nuestras propias vidas, y un llamado también a ser coherentes y consistentes en ser orientadores y ser esos faros de luz de quienes nos rodean, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros padres, de hacer de nuestras vidas, como lo mencionaba hace
en estos días en otra charla, ser nosotros mismos ese ejemplo, ese testimonio, ese libro abierto en donde todo el mundo pueda ver y pueda decir, sí, si esa persona lo logró y si esa persona ha llegado allá, yo también lo puedo hacer y yo también lo puedo lograr. A propósito de eso y de lo que mencionaba la doctora Mixela, de la forma como nos conocimos, todo es intencional. Y en un momento de mi vida dije, yo quisiera, me veo como una ponente internacional de esto que me apasiona, que para mí es la orientación. Y, y esas conexiones que yo llamo conexiones divinas nos permitieron conocernos con Mixela, conocernos con Arelis en República Dominicana, con el maestro José Nava de México, con su esposa, y con otras maestras de México también, como Alicia. Y que ese intercambio profesional, ese intercambio de nuestras experiencias en nuestros diferentes países, se fue transformando y pasó de ser una construcción profesional y colectiva a ser una construcción también de lazos de amistad, de tejidos de amistad, porque eso es una red. Si nosotros miramos, la red es eso, la red nos permite tener muchas pescas y valoro mucho eso que han compartido, de esa construcción y especialmente ese aspecto de las generaciones de relevo, ¿no? De poder nosotros aprender de los grandes como la maestra Mirta Gavilán, que también nos va a estar acompañando en esta semana, de aprender de esos legados de quienes ya se han ido, como la maestra Marina Müller en Argentina, de los que nos quedan, como Julio, como el maestro Julio, como el maestro Nava y otros más de nuestros países, la misma maestra Laura de Argentina, y habrá muchísimos, muchísimos más que se me escapan en este momento, pero asimismo aprender de ellos también nosotros en este punto, dejar un legado y potencializar para que esas generaciones de relevo. Bueno, yo acá les puedo compartir una experiencia maravillosa que tuvimos desde Bogotá, desde la Secretaría de Educación de Bogotá el año pasado, en una formación de formadores a través del uso de estas plataformas en un espacio maravilloso que se llama Espacio Maestro, que es como una respuesta a una construcción de los colectivos y de las redes de la ciudad, precisamente mirando como esas necesidades y esas dificultades que tenemos de formación y traspolándolas a una oportunidad de ser nosotros quienes construimos esos ejercicios. En el caso particular que lideré, el curso se llamaba El poder de las emociones en el aula, y era precisamente eso, una invitación a mirarnos en nuestra calidad de maestros, de orientadores, de directivos, de reconocernos en nuestra socioemocionalidad, de saber desarrollar una mejor gestión emocional, porque definitivamente, como ustedes han dicho, no podemos dar de lo que no tenemos y no podemos dejar este tema de la socioemocionalidad en manos de cualquiera. Tenemos que ser éticos y responsables frente a eso, pero también de un proceso maravilloso de formación de formadores con República Dominicana, con la Universidad Central del Este, en cabeza de la doctora Cristina de Santo Domingo. Y quisiera que cerráramos de pronto con esa pregunta. ¿Cuál es como el reto principal que tenemos como región latinoamericana en la formación de los orientadores, de esas generaciones de relevo? No sé quién quiera iniciar con ese abrebocas que les pude compartir. Bueno, voy a empezar los pininos. Bueno, como docente universitaria y que me toca dar asignaturas a nivel de formación de orientadores, tal como les había dicho, creo que tenemos que revisar un poco más la currícula y involucrar en la currícula temas que tienen que ver con enfoque de derechos humanos para que el orientador vaya formándose con una verdadera visión de lo que es una equiparación de oportunidades, porque en orientación vocacional profesional tenemos que promover esa equiparación de oportunidades para esas personas con discapacidad y sobre todo con enfoque de género también.
pienso que otra de las debilidades, pero es que recordemos que todos los países tienen diferentes debilidades y fortalezas en los programas de estudio. Estoy, diría, hablando en función de lo que observo en los planes de estudio de Panamá, ¿no? Creo que otra de las debilidades tiene que ver en el manejo de las competencias socioemocionales, enfatizar más en no a nivel conceptual, sino en el aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a trascender, en donde en quizás un curso, se trabaje de ese tema, pero a un nivel ya como de que yo como orientador pueda hacer esa conexión conmigo mismo y hacer esos cambios que necesito para llegar a ser un elemento de ayuda para otros. El otro tema importante es el manejo de la herramienta, de las herramientas tecnológicas, pero no como asignatura per se, sino que los cursos ya a nivel de la universidad, de las universidades, pienso como docente después de haber pasado el COVID-19 que no debemos olvidarnos de lo que fue la tecnología. Hay que seguir usándola, hay que seguir usando las herramientas, pero como parte de los cursos que ya nosotros tenemos. Porque uno aprende haciendo. Y si se usa en el día a día como parte de cómo yo doy mi asignatura, pues yo pienso que esas habilidades digitales se van desarrollando y también se van aprendiendo esas actitudes que tenemos que tener como estudiantes y como docentes y como futuros orientadores, porque son todos los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos aprendiendo también cuáles son esas actitudes que tenemos que tener en ese manejo de la tecnología: el respeto, la responsabilidad, el compromiso, todos los valores que tienen que ver con un manejo adecuado de la tecnología. Entonces yo creo que tenemos que hacer esos cambios, porque me ha tocado ver, por ejemplo, mis asignaturas en la Universidad de Panamá. Yo en todas las asignaturas, independientemente que sean presenciales, yo levanto un aula. La Universidad de Panamá tiene una plataforma. Yo puedo usar el Classroom, entonces, ¿por qué no utilizarlo como apoyo? Porque esos orientadores mañana van a tener que trabajar con plataforma con esos estudiantes. Tienen que hacer uso de la plataforma. Entonces, esas habilidades no se las voy a dar a los estudiantes en un curso. Esas habilidades tienen que ser parte del proceso. Entonces yo uso mis aulas, doy mis clases presenciales, pero tengo mis aulas y allí los estudiantes ven las actividades y las realizan, y hay el intercambio a nivel presencial, y a ellos les gusta mucho. Entonces ellos me dicen: pero profesora, ¿por qué los profesores no quieren utilizar la tecnología? Usted es la única que tiene aula después ahora, ya después que pasó el COVID. Y yo digo: pero no sé qué pasó, porque todos se tuvieron que abocar a usar las herramientas y ya no quieren saber de las herramientas. Entonces creo que son cosas sustanciales que tenemos que revisar y que tenemos que fortalecer en nuestra formación con los orientadores. Y que, bueno, de repente hay que hacer algunos cambios relevantes en la currícula, ¿no? Muchas gracias. Bien, miren, pues nuevamente con la experiencia que me ha dado el ser profesor de la Escuela Normal Superior de México, yo les puedo, pues ahora sí que afirmar que la Escuela Normal Superior de México es la institución educativa pionera en la formación de orientadores acá en nuestro país. Desde 1959, la Escuela Normal Superior de México tiene en sus planes de estudio la licenciatura en Psicología Educativa. Y esta formación de psicólogos educativos incluye la formación como psicólogos
educativos también, psicólogos educativos y vocacionales. Teníamos una gran ventaja, y ahorita les digo por qué teníamos. Teníamos una gran ventaja. Desde el 59 hasta el 2010, más o menos, los que estudiaban psicología educativa en la normal superior tenían la posibilidad de incorporarse a una plaza de orientador educativo en educación secundaria. Entre paréntesis, acá en México la orientación no existe en el jardín de niños ni en primarias, sino en secundarias, en bachillerato y en educación superior, en esos 3 niveles. En los 2 primeros de educación básica no, ni preescolar, que le llamamos acá jardín de niños, ni en educación primaria. Entonces, nuestros egresados podían incorporarse casi de manera automática al terminar la carrera como orientadores educativos en secundarias. Esta era una gran ventaja, pero al cambio de las políticas públicas del 2000 para acá, se puso como condición exámenes de ingreso al servicio profesional. Y esto pues fue haciéndose cada vez más estricto. Sin embargo, nuestros egresados podían pasar sin mayor problema esos exámenes e incorporarse. Un cambio radical en las políticas públicas fue un cambio en la ley de educación y en la ley de contratación de profesores. Resulta que en esa nueva ley de educación del 2012 para acá, se desconoce a los orientadores como docentes. Ese desconocimiento ha propiciado que desaparezcan las plazas de orientadores en las escuelas secundarias. No así en el bachillerato y en educación superior, solo en el nivel de educación secundaria. Entonces, acá en México tenemos ese gravísimo problema de que ya no hay plazas para orientadores educativos en educación secundaria. Y esto, pues, se ha convertido en un grave problema porque los orientadores que ya tenían plaza desde antes siguen teniéndola, pero sus derechos laborales para promoverse, tanto vertical como horizontalmente, se les han quitado. En este momento los orientadores educativos que están trabajando en educación secundaria están congelados. Tienen su trabajo, tienen su sueldo, tienen sus actividades en las escuelas, pero no son reconocidos por la ley ni por las autoridades como docentes. Por lo tanto, no tienen los derechos de todos los demás docentes, que es la promoción tanto horizontal como vertical. Y tampoco tienen derecho entonces a tener un poquito más de horas o subir a un puesto de subdirección o alguna otra promoción. Esto pues ha dificultado muchísimo también a la normal superior la formación de psicólogos educativos y orientadores. En la actualidad estamos viendo cómo resolver este problema con las autoridades. Ya tenemos casi ya 10 años buscando soluciones que no han podido llegar, ¿sí? Esto con respecto a las políticas públicas, pero con respecto a la formación como tal, la formación profesional de psicólogos educativos y orientadores,
lo que nuestros planes de estudio han ido mejorando es la formación, sí, pero en situ. Es decir, nuestros estudiantes de psicología tienen prácticas profesionales en escuelas de educación básica, jardín de niños, primarias y secundarias, desde el primer semestre. La carrera es de 8 semestres. Desde el primer semestre están en contacto con las escuelas de educación básica. Y bueno, yo soy profesor precisamente de prácticas y me encargo de esta actividad. Entonces, de lo que se trata es de que aprendan haciendo, no escuchando, no leyendo. Sí, tiene que leer y escuchar y tener clases en el aula, ¿sí? Y obviamente, pues, utilizamos plataformas, tenemos el Classroom, lo manejamos. Desde la pandemia para acá ya es una práctica de todos los maestros el poder tener este tipo de herramientas. Y también, pues, los alumnos, al estar participando en estos grupos de Classroom, evidentemente aprenden y aprenden a aplicarlo. Pero buscamos sobre todo que aprendan en la práctica. Ahí, pegados con los orientadores que ya están en servicio y con los tutores de los grupos de educación secundaria, que lleven a cabo proyectos de intervención psicoeducativa en todos los aspectos que tienen que ver precisamente con la educación socioemocional, para que aprendan a desarrollar habilidades socioemocionales en los adolescentes, ¿sí? Habilidades socioemocionales que les permitan prever y no involucrarse en situaciones de violencia como las que les comentaba hace rato, situaciones de adicciones, ¿sí? Situaciones de delincuencia que cada día están más fuertes y obviamente pues todos los problemas de sexualidad. La formación en la práctica culmina en los 2 últimos semestres, en donde el octavo semestre ya, bueno, el séptimo semestre, la mitad del tiempo de duración del semestre están en escuela de prácticas y en el octavo semestre el 95% del tiempo de duración del semestre están en escuela de prácticas. Y hay un acompañamiento en este caso mío como profesor de prácticas y de un asesor o asesora también de la normal superior. Y en el caso de las escuelas de prácticas tenemos un tutor. Entonces somos 3 personas las que estamos acompañando a los alumnos de la normal superior que están practicando, ¿sí? Y de esta manera consideramos que hay una formación profesional bastante sólida en cuanto a la aplicación de la psicología educativa y la aplicación de la orientación educativa. Esto es un Bueno, poco la experiencia que tenemos por acá, ¿verdad? Y cómo lo hacemos. Hay universidades que evidentemente también tienen la carrera de psicología educativa y que también tienen asignaturas de orientación educativa, pero no tienen esta posibilidad de prácticas profesionales como las tenemos nosotros. Este ámbito de las prácticas profesionales en nuestros planes de estudio ha ido cada vez más siendo más fuerte porque nos hemos dado cuenta que es también una manera en la que los mismos alumnos encuentran en la práctica
la afirmación de su decisión acerca de si esta carrera es la que les gusta, la que quieren ejercer el tiempo de vida laboral o no. Muchísimas gracias. Bueno, Así creo es que por acá. para resumirlo un poco, pues todo lo que nos han podido compartir en este espacio, creo que es una formación desde el ser, desde el saber y del hacer, para que ellos puedan llegar a la conclusión si eso es en realidad lo que quieren, si están conectados con su vocación y si el ejercicio como orientadores constituye un pilar esencial de su sentido de vida, de su querer hacer, de su proyecto de vida como tal. Creo que también es una invitación grande que nos hacen ustedes dos en el día de hoy a realizar una investigación comparativa en torno a nuestras políticas públicas con respecto a la orientación, en torno a los currículos en la formación de orientadores en nuestros diferentes países, una invitación también que nos hacen a partir de esas investigaciones a construir, a seguir tejiendo desde este colectivo y desde esta red y una provocación que la dejo ahí como una pregunta, no para que responder en este espacio, sino una pregunta para todos nuestros colegas de Latinoamérica, es si con este marco desde Panamá y desde México que nos compartieron en el día de hoy, tanto la doctora Mixela como como el maestro José Manuel, si es pertinente hablar de un único modelo latinoamericano para la orientación o sería más pertinente hablar de un paradigma para los orientadores desde una concepción de los derechos humanos con enfoque de género, con enfoque diferencial y con enfoque inclusivo. Ahí les dejo la pregunta en esa tarea que nos convoca como junta en este periodo 2023-2025. Por último, maestro y doctora Micela, para no abusar de la generosidad de su tiempo y sabiendo pues la complicación de sus agendas, pues reiterarles desde la Junta de Relapron y desde la red nuestra inmensa gratitud por este espacio, por abrir este espacio a nosotros, por compartir cada una de sus experiencias, de sus vivencias como orientadores y también como en su papel también de docentes en la formación de orientadores en sus países. Escuchando al maestro José Manuel, yo recordaba como esa lucha que tuvimos acá en el país frente al tema de los orientadores, una lucha de más o menos 14 años en el que estuvo congelado el cargo de orientación y una pelea que nos dimos y una lucha que nos dimos dentro de los diferentes territorios para hacer que después de 14 años en el 2017 más o menos, se creara en el 2007 más o menos, 2009, se creara otra vez un concurso para docentes de orientación. Y de pronto un poco la diferencia es que acá en el país, especialmente en Bogotá, donde ha sido como el pionero, la ciudad pionera, pues además de ser capital, la pionera en trabajar en ese tema de los derechos, de una educación desde los derechos. Se trabaja, hay orientadores en los diferentes niveles, en el nivel de preescolar, en el nivel de básica primaria, de básica secundaria y de media, que es como lo manejamos acá. Pero ha sido una lucha fuerte y los invitamos a nuestros colegas en México a que den la lucha con argumentos, con estadísticas, con todos esos estudios de esa problemática social, porque no concibo, digamos, en la experiencia que he tenido en los últimos años, ya no en calidad directa de ser orientadora de un centro escolar, sino de ser coordinadora. No concibo una institución educativa en la ciudad de Bogotá sin la presencia de un orientador, porque es esencial, porque es fundamental, porque es el coequipero de esa dirección escolar y porque permite, como lo mencionaban ustedes en esta charla, ese trabajo con docentes, ese trabajo con niños, pero también ese trabajo con familias y ese trabajo para atender y responder de una manera ética, responsable, con elementos y con argumentos a todos esos desafíos de esas problemáticas sociales que tenemos en nuestros países. Por último, un saludito para nuestros colegas y la invitación para que sigan haciendo parte
de esta celebración de la Semana Latinoamericana de la Orientación Escolar, para que se piensen alguna pregunta, alguna reflexión que ustedes les quieran dejar, y para que convoquen, inviten, seduzcan a otros colegas de los diferentes países a ser parte de esta red maravillosa de profesionales de la orientación, donde no solamente se teje a través de la experiencia, de la vivencia, del saber, sino esencialmente desde el ser, y se construye una comunidad que crece, que ayuda a crecer al otro también, pero en donde también se tejen maravillosos lazos de amistad. Bueno, por mi parte, agradecerte, Diana, a ti y a Relapro este espacio que nos permitieron pues compartir al profesor también que está aquí con nosotros, que ha sido muy, muy, muy bonito este intercambio. También quiero agradecerle esta oportunidad de compartir experiencias. Yo solamente quiero dejar como mensajes pues que estamos tomamos una decisión de ser orientadores, y el orientador es una persona que sabe y se conoce a sí mismo y sabe hacia dónde quiere ir y cómo quiere ayudar a otros en ese acompañamiento. Entonces es un llamado a la reflexión de que trabajemos mucho en nosotros mismos, aprendamos a ser mejores personas y que no dejemos de compartir en este tipo de en Relapro y en otras comunidades de aprendizaje de orientadores. Compartir experiencia nos lleva a una construcción, yo diría, más consensuada del conocimiento, porque no hay verdades absolutas, sino verdades relativas. Pero cuando todos nosotros compartimos nuestras verdades, podemos buscar el equilibrio para encontrar esa sociedad que todos necesitamos. Así que ha sido un placer y bueno, bendiciones a todos desde Panamá. Yo, al igual que Mixela, agradezco a Diana, Marcela y a todo el cuerpo de Relapro esta oportunidad de compartir experiencias y de compartir lo que de alguna manera hemos ido aprendiendo en estas prácticas de orientación educativa y vocacional, como le llamamos por acá. ¿Sí? Creo que este tipo de actividades deben continuar, y felicito a Relapro por estar comprometido precisamente en propiciar, fortalecer a través de esto la formación de los orientadores, tanto los que están aún en proceso de formación, estudiantes pues, como también a los que ya están en servicio y a los que estamos a cargo de la formación de nuevos orientadores. Pues muchas gracias, y al igual envío a todos un gran saludo, un abrazo fraternal desde mi país, México. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén viendo. Un abrazo para todos, y los dejo con este proverbio africano que dice así: si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y la mejor forma de caminar lejos de llegar lejos es esa, a través de esos lazos que se tejen desde la red, de esos lazos de amistad. Muchísimas gracias para todos y un abrazo fraterno, fraterno. Un abrazo. Un abrazo para todos también.